Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Cuando vemos un partido de fútbol, no somos objetivos. Todos, a excepción de algunos elegidos, somos de algún equipo de fútbol. A los que digo que no son de ningún equipo de fútbol, me estoy refiriendo a aquellos que dicen eso de yo solo voy con la selección, no me gusta el fútbol. Pero a los que nos gusta el fútbol, normalmente siempre vamos con un equipo en concreto. Y si por ejemplo juega el Valencia contra el Hércules, atrás quedaron esos partidos, por cierto, ya son pues historia de la memoria histórica del fútbol. Pues habrá algunos que vayan más con el Valencia, porque es el equipo de sus amores, y otros más con el Hércules. Y si le pitan una falta a favor al Hércules, los que son de ese equipo, los alicantinos, pues dirán que el árbitro ha hecho bien su trabajo. En cambio, los valencianistas, los del Valencia, dirán lo contrario, que no son más que víctimas del atraco, del presunto atraco arbitral. Eso en el fútbol es normal, es lo habitual. Lo extraño y lo peligroso es cuando eso pasa del césped y se traslada a otras esferas de la vida pública y de la vida privada de la ciudadanía. Y esto es lo que ha ocurrido hoy en día, lo que ocurre hoy en día, que estamos polarizados, o como dice un buen amigo, estamos futbolizados. No vemos partidos, sino que vemos equipos de fútbol, y no vemos personas que piensan distintas, sino alguien a el que hay que criticar porque dicen lo contrario a lo que nosotros pensamos. Y esto se traslada en otros aspectos. Y un ejemplo claro tiene que ver con la polarización o con el doble rasero que determinados sectores pues están haciendo de las víctimas. Porque no hay víctimas objetivas, hay víctimas subjetivas. Y eso provoca que en algunos casos, pues los que ven víctimas en algún sitio, otras no lo ven en otro. Valga la redundancia. Y asimismo utilizan pues unos sujetos determinados para hacer política o blanquean a otros a su propio gusto. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Precisamente lo que está pasando con un tema candente, como es el golpe sobre la mesa que ha dado Donald Trump, para algunos golpe de Estado, para algunos ha secuestrado, y según se mira, tienen en cierta manera razón con el asunto del petróleo. Algunos economistas podrán hablar de que si se busca estabilidad, pues tiene que controlar el petróleo y tiene que llevar a cabo pues ese control para que haya un avance económico en el país caribeño. Una ventaja, por cierto, que se le va a brindar a Repsol. La empresa española va a ser precisamente una de las compañías elegidas encargadas para gestionar el oro líquido que es el petróleo, el zumo de dinosaurio, como lo llaman algunos. El caso es que con esto del chavismo, con este asunto, ha habido personas pues que han relativizado las víctimas provocadas por el chavismo. Curiosamente han sido esas mismas personas que cuando ocurrió lo de la Dana, pues no perdieron ocasión de acordarse de las víctimas de la Dana. Que hay que hacerlo, completamente. Y que todo aquel o todos aquellos responsables que sean precisamente culpables o presuntos culpables de que no se llevasen a cabo las medidas pertinentes antes de que todo ocurriese,
pues deberán pagar por ello. Pero lo preocupante es cuando hacemos de las víctimas algo selectivo. Cuando utilizamos a las personas que han sufrido para nuestro propio beneficio y otras personas que también han sufrido, pues pasamos de ellas porque no nos interesa utilizarlas. Y eso es lo que convierte, desgraciadamente, a veces a nuestra clase política a una especie de reptilianos que ni sienten ni padecen y que no ven personas y no ven ciudadanía y no ven votantes, o mejor dicho, sí que ven votantes, ven simplemente intereses electorales allá por donde miran. Y este tema de Venezuela es un paradigma de todo ello, porque si empatizas y si sufres por las víctimas de la Dana, pues también tienes que sufrir por las víctimas del chavismo. Son de diferente naturaleza, completamente. Uno es como consecuencia de un fenómeno meteorológico. Un fenómeno meteorológico que fue catastrófico. Pero lo otro, sin embargo, es por un fenómeno dictatorial que también ha sido, desgraciadamente, catastrófico. Y me estoy refiriendo a la dictadura de Nicolás Maduro. Y me está viniendo a la cabeza, porque esto de las víctimas del chavismo no son cuentos chinos o no es realismo mágico, es una cosa que existió. Precisamente me viene a la cabeza pues una de las cárceles más famosas del chavismo, y me estoy refiriendo al Helicoide. Este edificio, que tiene una forma peculiar y precisamente como dice la RAE, se conoce como helicoide a una superficie generada por el movimiento helicoidal de una recta alrededor de un eje, y va dando la redundancia, se llama así porque tiene precisamente pues esa formación helicoidal, una construcción que fue pensada, concebida como un centro comercial, pero al final se utilizó como centro del terror, centro del sufrimiento, porque ahí ha habido sufrimiento. Y por cierto, también ha habido españoles ahí encerrados, ahí torturados. Y me está viniendo a la cabeza Andrés Martínez Adasme, de 32 años, José María Basoa, Miguel Moreno da Pena, Ernesto Corbe Cardona. Víctimas españolas, y digo lo de españolas por empatizar, porque siempre me ha hecho mucha gracia que en las catástrofes parezca que solo nos interesen por las personas que son de nuestro país. Las víctimas son, y sean de la nacionalidad que sean, y sean de la ideología que sean, aunque algunos parece que se olvidan, ¿no? Y digo esto porque no he visto todavía a todos estos que enseñaron fotos de las víctimas de la Dana, que hicieron muy bien. Pero el problema que hay es que no lo hicieron porque sintiesen compasión por esas víctimas de la Dana, sino que simplemente veían carne a la que lanzar a unos perros de presa. Pues me hubiese gustado también que enseñasen fotos de estos prisioneros del chavismo. Pero ¿qué pasa? Que es que no solo es que no enseñen fotos, es que para ellos no existe. Para ellos parece que la dictadura de Nicolás Maduro era un régimen democrático. Ahora que ha intervenido Donald Trump, hablan de los derechos humanos y el derecho internacional. Pregunta seria: ¿dónde estaba el derecho internacional y los derechos humanos para velar por estos presos? Porque parece que solo nos acordamos del derecho cuando interesa. Porque las víctimas que he mencionado valen exactamente lo mismo, pues que estas que voy a mencionar ahora: María Dolores Almansa, Antonia Alonso, Manuel Alonso, Miguel Burdeos, Teresa Descalzo. Podría seguir de la misma forma que podría seguir con las anteriores. Las primeras eran víctimas del chavismo, las segundas eran víctimas de la Dana, y seguramente también por la incompetencia de una clase política. Sirven las dos para retratar una y otra forma de hacer política. Una dictatorial y la otra inepta.
Pero no podemos caer en un doble rasero, ignorar unas víctimas y utilizar a otras para nuestro beneficio político. Los que gobernaron durante la Dana fueron unos verdaderos incompetentes. Los que han gobernado durante el chavismo, durante este gobierno de Maduro y seguramente también en el de Chávez, han sido unos déspotas, desgraciadamente desilustrados. Pero no podemos blanquear a unos y condenar a otros, porque todas las víctimas, con sus nombres, con sus apellidos, y con sus familias y con todo, son importantes. Eso sí, si uno lo mira de forma humana y de verdad se preocupa por las víctimas, si uno, en cambio, prefiere quedarse con el uso político o con la ventaja comparativa que le va a proporcionar mencionar unas víctimas que precisamente algunas nacen de un determinado criterio, pues ahí entiendo que quieran ignorarlo. Nos vamos como siempre a nuestra librería de Alejandría particular. Unos libros que, por cierto, no hacen acepción y que precisamente el conocimiento ayuda a discernir lo que es justo y lo que es injusto. Y las víctimas son injustas en todos los casos. Y como hemos empezado hablando de fútbol, precisamente traigo un libro que habla y retrata precisamente cómo la política se ha polarizado y cómo se ha futbolizado. Y se trata del libro de Mariano Torcal, que lleva el título de Votantes a Hooligans, la polarización en España. Y eso es pues lo que está pasando, que hay una polarización que arrasa con todo. La Dana arrasó también con todo, pero esa polarización está arrasando con nuestro criterio, con nuestro pensamiento crítico, y está también arrasando con una empatía que a veces no nos permite empatizar con el sufrimiento de los demás, piensen como nosotros o no. Muchísimas gracias por escucharnos, sean buenos, sean felices y un abrazo muy fuerte.